día de hoy vamos a hablar sobre el hipotiroidismo. Primero que todo es importante saber su definición. El hipotiroidismo es una situación clínica que se caracteriza porque lo que sucede es que hay un déficit en la secreción de hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué pasa? Que ese déficit es producido por una alteración, que esa alteración puede ser orgánica o funcional de la glándula tiroides, o puede pasar que ese déficit en la secreción de hormonas tiroideas sea producido por un déficit de la estimulación de la TSH sobre la glándula tiroides. Otros puntos a tener en cuenta es que este es una enfermedad que es bastante frecuente, es frecuente en las mujeres y en sus formas leves muchas veces no se diagnostica durante un largo periodo de tiempo. Para saber bien la fisiopatología del hipotiroidismo, o sea, por qué se produce, es importante saber cómo funciona el eje. Entonces, nosotros vamos a tener el hipotálamo, la hipófisis y la glándula tiroides. En este dibujo lo podemos ver el hipotálamo, la hipófisis y la glándula tiroides. Entonces, ¿qué pasa? Que el hipotálamo lo que hace es que produce TRH. La TRH actúa sobre la hipófisis y la hipófisis, como consecuencia de eso, produce TSH. ¿Qué hace la TSH? La TSH va a actuar sobre la glándula tiroides. Y la glándula tiroides lo que hace es que produce T4 y T3. Pero ¿qué sucede? Que la T3 es más activa y en relación a la T4, la glándula produce más cantidad. Entonces, ¿qué sucede? Que en la periferia hay una enzima que es la 5-deyonidasa que lo que hace es que transforma la T4 en T3. ¿Por qué? Porque esta es más activa, o sea, la T3 es más activa. Entonces, la T3 es la que va a estar actuando en los tejidos y es la que hace la retroalimentación en el eje. Esto es lo que sucede normalmente. Y estos números que dibujé acá es porque vamos a tener que existe hipotiroidismo primario, secundario y terciario. Y en cada uno de estos se va a estar afectando distintas partes del eje. O sea, el déficit va a estar, por ejemplo, en el hipotiroidismo primario, el déficit va a estar relacionado con la glándula tiroides. En el secundario, con la hipófisis y en el terciario, con el hipotálamo. Bien, entonces, sabiendo cómo funciona el eje, ya podemos entender por qué es que se produce. Como habíamos dicho antes, o sea, lo que pasa en el hipotiroidismo es que hay un déficit en la secreción de hormonas tiroideas. O sea que no se secreta suficiente cantidad de T3 y T4. Y entonces, ¿por qué es producido? Puede ser que haya una alteración orgánico-funcional de la glándula tiroides o un déficit en la estimulación de la TSH sobre la glándula tiroides. O sea que la TSH que estimula la glándula tiroides para que ésta secrete T4 y T3 no está funcionando, o sea, no hay un déficit de TSH. Bien, sabiendo esto, vamos a hablar un poco sobre la clasificación. Como mencioné anteriormente, vamos a tener que existe hipotiroidismo primario, secundario, terciario. También existe el hipotiroidismo subclínico y también hay otras entidades que es importante conocer, que es el cretinismo y el coma misedematoso o misedematoso. Entonces, vamos a hablar primero del hipotiroidismo primario. Entonces, este está originado por alteraciones en la glándula tiroides y puede ser hipotiroidismo idiopático o hipotiroidismo autoinmune, que también se le llama que sería la enfermedad de Hashimoto. Entonces, el idiopático, acá nosotros vamos a encontrar los anticuerpos antitiroideos negativos y en el autoinmune, que se le llama también la enfermedad de Hashimoto o tiroiditis autoinmune, vamos a encontrar los anticuerpos antitiroideos positivos. Entonces, acá también es importante rescatar algo, que hay otra clasificación, que vamos a tener que el hipotiroidismo primario puede ser sin bocio o con bocio.
Entonces, el que es sin bocio puede ser idiopático, posablativo, o sea, por ejemplo, por una cirugía o por agenesia tiroidea. Y con bocio puede ser que sea por hipotiroidismo por defectos congénitos de la hormona tiroidea, o sea, por la hormonogénesis tiroidea. Y también tenemos el hipotiroidismo adquirido. Tenemos la tiroiditis crónica de Hashimoto, el exceso o falta de yodo y bocígenos naturales como vegetales, nueces, la mandioca, que serían elementos que hacen que se genere el bocio. Si la persona, por ejemplo, come mucha mandioca o determinados vegetales, mijo, esos serían bocígenos naturales. Bien, ese es como un aspecto a tener en cuenta. Pero bueno, lo que tenemos que recalcar acá es que el hipotiroidismo primario, acá lo que pasa es que la causa de ese hipotiroidismo va a ser alguna alteración que se encuentra ubicada en la glándula tiroides. Luego tenemos el secundario, que está originado por alteración en la hipófisis, específicamente en la adenopófisis. Recordemos que la hipófisis se divide en adenopófisis y neurohipófisis. Bien, y acá es importante resaltar que la TSH va a estar baja, porque la hipófisis está fallando, entonces no libera TSH. Y lo que sucede es que nadie estaría estimulando a la glándula tiroides. Si recordamos lo que expliqué anteriormente del eje, vamos a entender esto, porque la TSH va a estar baja en el hipotiroidismo secundario. Luego tenemos otro aspecto a tener en cuenta, es que generalmente es parte de un déficit múltiple por procesos como, por ejemplo, adenomas, tumores celulares, y otras causas que comprometan o destruyan a la hipófisis. Luego tenemos el hipotiroidismo terciario, que acá la alteración se ubica en el hipotálamo y acá se encuentra la TRH baja. ¿Por qué? Porque el hipotálamo está fallando, no libera TRH, por eso es que la TRH va a estar baja. Después hay otras entidades que tenemos que tener en cuenta que existen, que es por ejemplo el hipotiroidismo subclínico. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que sucede es que la glándula tiroides tiene dificultad para sintetizar T3 y T4. O sea, los niveles de T3 y T4 están bajos. Entonces, como consecuencia de eso, la hipófisis, ¿qué hace? La hipófisis secreta más TSH. La TSH estimula la glándula tiroides y esta aumenta de tamaño. Para entender esto que estoy explicando hay que recordar, o sea, bien lo que hablamos antes sobre el eje. Bien, entonces, ¿qué sucede? Que la hipófisis secreta más TSH y la TSH estimula la glándula tiroides y esta aumenta de tamaño, por eso es que el paciente tiene bocio. Entonces la glándula tiroides secreta un poco más de T3 y T4 y sus valores aumentan y entran a lo que sería dentro del rango normal, pero van a estar en un valor normal, pero en el límite inferior. Por eso es que el paciente no tiene síntomas y por eso es que se llama así, hipotiroidismo subclínico. Bien, entonces, ¿en cómo hacer la clínica de este paciente? Obviamente, como el nombre lo dice, no va a tener clínica, o sea, no tiene clínica de hipotiroidismo, pero algo que sí va a tener es que va a tener bocio, va a tener, o sea, la glándula tiroides aumentada de tamaño. La T4 y la T3 van a estar normal, pero en el límite inferior, y la TSH va a estar elevada. ¿Qué pasa con el tratamiento? Muchas veces se decide no medicar a estos pacientes, pero si los medicamos, se le da
dosis baja de levotiroxina. Y generalmente lo que sucede es que la glándula se achica y desaparece el bocio. Bien, eso sería el hipotiroidismo subclínico. Luego tenemos el cretinismo, que el cretinismo es un cuadro de déficit mental severo. Entonces, ¿qué pasa? Que es producido por un hipotiroidismo neonatal no tratado, que puede ser esporádico o endémico. Entonces, esporádico serían zonas no carentes de yodo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay afectación del sistema nervioso central. O sea, hay retraso del crecimiento, falta de maduración del sistema nervioso central, hay torpeza física. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que en el recién nacido hay un screening obligatorio que consiste en dosar la TSH en la sangre del talón del recién nacido tras 4 o 5 días del nacimiento. Entonces, si es mayor a 30, hay hipotiroidismo. Estamos hablando de la TSH. Si es menor a 30, no hay hipotiroidismo. Hay signos clínicos de alarma en el recién nacido que tenemos que saber, que sería la ictericia prolongada, la dificultad psicomotora, la piel que esté como seca, morada, moteada, por intolerancia al frío, que tenga hipotermia después de 72 horas, que tenga macroglosía, somnolencia, anemia, succión débil del pezón. Todo eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, lo que tenemos que recordar acá del cretinismo es que es un cuadro de déficit mental severo que se produce por un hipotiroidismo neonatal no tratado. Eso es lo que tenemos que recordar. Luego tenemos otra entidad que es el coma misedematoso, que es una enfermedad rara que tiene alta mortalidad, y este coma misedematoso es un hipotiroidismo no tratado. ¿Qué pasa? Que conduce al fallo multiorgánico con afectación neurológica. Entonces siempre es indicación de internación en UCI. El diagnóstico es clínico y se caracteriza por 3 síntomas cardinales, que sería alteración de la termorregulación que conduce a la hipotermia, o sea, el paciente va a tener hipotermia. Luego tenemos alteración del estado de conciencia que va desde la depresión al coma. Y también tenemos factores precipitantes identificables, como por ejemplo quemaduras, hipercapnia, hemorragia digestiva, hipoglucemia, entre otras. Y el tratamiento en este caso va a ser levotiroxina endovenosa. Eso sería el coma misedematoso. Bien, luego vamos a hablar sobre la clínica del hipotiroidismo. Ya hablamos del concepto de hipotiroidismo, del eje, de la clasificación, o sea que hay que saber qué es primario, o sea que hay hipotiroidismo primario, secundario, terciario, hay otras entidades que son el subclínico, el cretinismo, el coma misedematoso. Ahora vamos a hablar sobre la clínica, o sea, cuál va a ser la clínica de un paciente que tiene hipotiroidismo. Entonces, generalmente el motivo de consulta de un paciente que tiene hipotiroidismo va a ser que el paciente, por ejemplo, llega a la consulta y nos dice que se siente como lento, cansado, con sueño. Y bueno, eso es así. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea maneja el metabolismo basal de la persona. Y si la hormona tiroidea está disminuida, el metabolismo basal está disminuido. Y por eso es que la persona está así como lenta, cansada, con sueño. Pero bueno, hay clínica de hipotiroidismo que sería que, por ejemplo, la sequedad de la piel, la palidez, enlentecimiento del lenguaje, aumento de peso, la ronquera, la disminución de la memoria, disminución de los reflejos, hinchazón de manos, pies y cara, estreñimiento. Todo eso es porque tenemos que tener en cuenta que el metabolismo basal de la persona está disminuido.
va a tener nerviosismo, ansiedad, puede tener trastornos menstruales, bradicardia. Pero bueno, en general nosotros tenemos que tener en cuenta que ese paciente viene lento, cansado, con sueño, porque el metabolismo basal está disminuido. Bien, nosotros cómo vamos a hacer el diagnóstico del paciente con hipotiroidismo. Vamos a tener en cuenta la clínica de ese paciente, le vamos a pedir un laboratorio donde vamos a tener aspectos que tenemos que recordar. Por ejemplo, ese paciente puede tener anemia porque la médula está trabajando lento, puede tener la LDL alta, ¿por qué? Porque los tejidos están quemando colesterol de forma lenta. La CPK está alta, o sea, puede estar alta, ¿por qué? Porque los pacientes con hipotiroidismo generalmente tienen mixedema, que es ese edema que es como duro, que se produce por la infiltración de sustancia mucosa en la piel y a veces en órganos internos. O sea, se dice que hay mucopolisacáridos, por eso es que se dice que es como un edema que es duro. Entonces, ¿qué pasa? Que los mucopolisacáridos infiltran y rompen algunas fibras musculares y como consecuencia de eso, la CPK se eleva. Eso sería aspectos a tener en cuenta en relación al laboratorio en general. Pero como vamos a encontrar el laboratorio del hipotiroidismo, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta algo que no dije anteriormente. El hipotiroidismo primario es el más común, o sea, la mayoría de las personas van a tener hipotiroidismo primario. Entonces, si nosotros le pedimos el laboratorio de hipotiroidismo, vamos a encontrar que ese paciente va a tener la T4 baja porque la glándula tiroides no funciona, porque estamos hablando que la forma más común es el hipotiroidismo primario, por eso estamos diciendo que la glándula tiroides no funciona y la T4 está baja. Luego tenemos que la TSH está alta, generalmente lo primero que se modifica. Podemos pedir los anticuerpos, pero es algo que es opcional. Y podemos pedir una ecografía de tiroides porque vamos a ver el tamaño y esa glándula obviamente va a tener el tamaño aumentado. Bien, y ya por último vamos a hablar del tratamiento del hipotiroidismo. Vamos a darle a ese paciente levotiroxina, que sería la T4. Decir tiroxina y decir T4 es lo mismo. O sea, le vamos a dar levotiroxina a ese paciente, que es la T4. Antes se usaba la T3, que es la forma activa, pero ¿qué pasa? Que es muy difícil dosificarla. Entonces hoy en día se usa la levotiroxina, que es la T4, y tenemos la ayuda de la enzima que les hablé acá, la 5 desionidasa. Entonces, si nosotros le damos al paciente de forma exógena T4, viene la 5 desionidasa y nos ayuda para dosificar la dosis que ese paciente exactamente necesita, porque la transforma en T3, que luego va a los tejidos. Bien, entonces le vamos a dar la T4. ¿Qué dosis le vamos a dar? Generalmente se usa una dosis inicial de 100 microgramos día, eso es lo usual, y en personas mayores de 45 años o que tenga alguna afectación cardíaca o afectos de cardiopatía se les da una dosis inicial entre 25 y 50. Pero bueno, en general se dice que en adultos se puede iniciar con 50 a 100, ancianos 25 a 50 y paciente cardiópata 25. Todo eso es microgramos al día. ¿Y cómo le vamos a indicar a los pacientes? Va a tener que tomar la levotiroxina todas las mañanas en ayunas. Le vamos a decir que lo tome entre 45 minutos, o sea, 45 minutos de ayuno para que se absorba bien. Generalmente el paciente tiene que tener media hora de ayuno,
pero bueno, le decimos 45 para dejar un margen de error. Entonces va a tomar la levotiroxina todas las mañanas en ayunas y se comienza así. O sea, la primera semana va a tomar 25 microgramos en las mañanas en ayuna. Después la segunda semana va a tomar 50 microgramos. La tercera semana va a tomar 75 y la cuarta semana va a tomar 100, que sería la dosis. Porque como mencioné anteriormente, la dosis en adultos, la dosis inicial es de 100, pero no le vamos a dar de una vez los 100 microgramos al día, sino que vamos a ir aumentando semana tras semana. Ese es el tratamiento. Después, obviamente, vamos a tener que controlar ese paciente para ver si el tratamiento le está funcionando y cómo va a ser ese control. Bueno, después de que el paciente comienza el tratamiento, viene a control al mes. Y cómo nosotros vamos a evaluar si está funcionando o no el tratamiento que le dimos. Cuando ese paciente venga al mes de iniciar el tratamiento, lo vamos a controlar con la clínica. Entonces, puede ser que tengamos que aumentar la dosis en caso de que ese paciente, por ejemplo, venga lento, porque, o sea, el metabolismo basal sigue lento. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos 25 microgramos más. O sea, ese paciente va a tomar 125 microgramos y lo citamos para la semana siguiente. Otra cosa que puede pasar es que tengamos que disminuir la dosis, o sea, que ese paciente venga acelerado, que nos dice que, por ejemplo, que tiene mucha diarrea, que está transpirado, que duerme poco, o sea que su metabolismo basal está acelerado. Ahí vamos a disminuir la dosis. O puede pasar que tengamos un paciente que es eutiroideo, o sea que le dimos a la tecla con la dosis, que esa sea la dosis correcta de ese paciente. O sea, ese paciente va a venir normal, nos va a decir que está durmiendo bien, que duerme 8 horas, está abrigado igual que el resto de las personas, la piel está mejor y todo va a estar ok en ese caso. Bien, después nosotros podemos decirle al paciente que venga a control cada 6 meses, cada año, y ahí sí lo vamos a controlar con el laboratorio. Bien, entonces esto sería el tema de hipotiroidismo. Hablamos sobre la definición, hablamos del eje, la clasificación, cómo es la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartir. Nos vemos, chao.